A ver, las crisis económicas son un poco como las mareas, ¿no? Vienen y van con una fuerza tremenda. Pero ¿nos hemos parado a pensar por qué cuando la marea baja parece que siempre son los mismos barcos los que se quedan a flote y los mismos los que acaban en el fondo? Pues de eso vamos a hablar hoy, de quién gana, quién pierde y sobre todo de cómo podemos aprender a navegar la próxima tormenta. Es que es la pregunta del millón, de verdad. Da igual si hablamos de la crisis de 2008 o de la que pueda venir mañana, la historia se repite. Familias que lo pierden todo, que pierden sus casas, y al mismo tiempo otras personas que están ahí comprando esas mismas propiedades a precio de saldo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que saben unos que los otros no? Bueno, pues como lo vamos a ir viendo, la respuesta tiene muy, pero que muy poco que ver con la suerte. Y aquí tenemos la primera clave, que es fundamental. Esto no va de azar, no es una lotería, es pura estrategia. O sea, la diferencia entre salir de una crisis con más fuerza o, por el contrario, totalmente hundido, no depende de si se tiene suerte o no. Depende de si se entienden las reglas del juego y se sabe cómo mover las fichas. Vale, para entender cómo funciona este juego, lo primero es entender el tablero. Y es que la economía no es una línea recta que siempre va para arriba, ojalá. Se parece mucho más a una montaña rusa. Ya sabes, con esas subidas que dan euforia y unas caídas que te dejan sin aliento. Y lo curioso es que, aunque no sepamos exactamente cómo de alta será la próxima subida, el patrón, el recorrido del ciclo, es sorprendentemente predecible. A ver, este es el motor que está detrás de todo, el que mueve los hilos. Se puede resumir en 4 pasos. Primero, crédito fácil. Los bancos centrales bajan los tipos de interés y de repente pedir dinero prestado es muy barato. Esto nos lleva al paso 2, la euforia. Con tanto dinero barato circulando, todo el mundo se pone a comprar, casas, acciones, lo que sea. Y claro, los precios se disparan, es la burbuja. Parece una fiesta que no se va a acabar jamás. Pero siempre se acaba. Y ahí viene el paso 3, el endurecimiento. Para controlar la inflación que se ha generado, los bancos centrales hacen lo contrario, suben los tipos de interés. Y de golpe. Y entonces llegamos al paso 4, la crisis. La música para en seco. El crédito ahora es caro. Las deudas empiezan a pesar como una losa y quienes se endeudaron demasiado, los que estaban en medio de la pista de baile, pues se ven forzados a venderlo todo y normalmente a precios muy bajos para poder pagar. Es justo en esta última fase, en la de la crisis, donde ocurre la magia, o la tragedia, según se mire, la gran transferencia de riqueza. Vamos a empezar por ver quiénes son los que normalmente pagan los platos rotos. Pues el perfil es, por desgracia, el que nos podemos imaginar, el ciudadano de a pie. Hablamos de la persona que, contagiada por la euforia general, por ese miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, compra la casa de sus sueños justo en el pico del mercado. Firma una hipoteca que en ese momento parece asumible, porque todo el mundo dice que los precios no van a parar de subir. Pero ¿qué pasa cuando el ciclo cambia y los tipos de interés se disparan? Pues que esa casa de ensueños se convierte en una pesadilla, en una soga al cuello, y no queda otra que vender, y además en el peor momento posible. Y así es como se ve evaporar los ahorros de toda una vida. Pero claro, esta historia tiene otra cara. Mientras unos están aguantando el chaparrón sin paraguas, hay otros que no solo lo veían venir, sino que estaban esperando tranquilamente con su arca preparada. Vamos a ver quiénes son y qué es lo que hacen de forma tan diferente. Y aquí está el gran secreto, la clave de todo. Los que ganan hacen exactamente lo contrario que la mayoría. Mientras todo el mundo compra sin parar, llevado por la euforia, ellos están calladitos, ahorrando, acumulando liquidez. Son pacientes, muy disciplinados. Y entonces, cuando estalla el pánico y la gente empieza a vender a la desesperada, ellos salen de compras. Con calma, con efectivo en la mano. Para ellos, una crisis no es el fin del mundo, es literalmente la temporada de rebajas. Si lo ponemos en una balanza es muy claro. Por un lado tenemos la emoción, comprar caro por el FOMO, vender barato por el pánico. Y por el otro, la estrategia, guardar dinero cuando las cosas van bien para poder invertir cuando van mal. Al final, como decíamos, esto no va de suerte, va de tener un plan y ceñirse a él. Entonces, si sabemos que este ciclo va a volver a pasar porque va a volver a pasar, la pregunta es inevitable. ¿Estamos condenados a tropezar siempre con la misma piedra? Pues la historia nos dice que no, para nada. Siempre y cuando, claro, estemos dispuestos a aprender la lección. Y para aprender no hay que irse muy lejos. Tenemos un ejemplo perfecto aquí en España, la burbuja inmobiliaria. Es que fue un caso del libro, un ejemplo de este ciclo en acción de manual. Solo hay que echar un vistazo a la evolución de los precios de la vivienda. Fijaos en la subida, bueno, meteórica hasta 2008. Todo alimentado por ese crédito súper barato del que hablábamos. Y luego, el batacazo. Una caída en picado que se llevó por delante a miles y miles de familias. ¿Por qué? Porque muchísima gente compró justo arriba del todo, en el pico, convencidos de ese mantra que se oía por todas partes: el ladrillo nunca baja.
Y la lección de todo esto es importantísima. La historia que nos contaban era que los precios subían porque no había suelo, por la oferta y la demanda. Pero la realidad era otra. El verdadero motor era el grifo abierto del crédito barato. Los bancos estaban regando el mercado con dinero sin ningún tipo de control. Y en cuanto cerraron ese grifo, ¡pum!, la burbuja explotó. Por eso, entender quién controla el grifo del dinero es mucho más importante que mirar cuántos pisos se construyen. Vale, entender el ciclo está genial, es el primer paso. Pero la pregunta del millón ahora es, ¿y esto cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo podemos usarlo para proteger nuestras finanzas? Pues vamos a ver algunas estrategias prácticas. Hay 4 errores clave que hay que evitar a toda costa. El primero, creerse eso de que los precios siempre suben. Ya hemos visto que no. El segundo, no hacer ni caso a los tipos de interés. Son el termómetro de la economía. El tercero, la inversión emocional. Comprar porque todo el mundo compra, vender porque todo el mundo vende. Y el cuarto, que es quizá el más peligroso de todos, el sobreapalancamiento. ¿Qué es esto? Pues básicamente endeudarse hasta las cejas pensando que los activos que compramos seguirán subiendo y que no habrá problema. Es, de verdad, la receta perfecta para el desastre. Y la mejor defensa contra ese peligro de la deuda es sin duda la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es tener dinero contante y sonante, o activos que se puedan convertir en dinero muy rápido. La liquidez es tu escudo y tu espada. Es el escudo que te protege si, por ejemplo, las cosas se ponen feas y se pierde el trabajo. Y es la espada que te permite aprovechar las oportunidades, las rebajas, cuando otros tienen que vender con urgencia. Y un objetivo muy práctico, muy concreto, que se suele recomendar es este: tener ahorrado lo suficiente para cubrir 6 meses de gastos fijos. 6 meses. Si lo pensamos bien, este colchón no es ningún lujo, es libertad. Es la libertad de no tener que tomar una mala decisión por pura desesperación. Es literalmente lo que marca la diferencia entre aguantar un temporal de pie o que la ola te arrastre. Entonces, resumiendo, las claves para ser financieramente más resilientes son, en el fondo, de sentido común, aunque no siempre sean fáciles de aplicar. Primero, estar muy atento a lo que hacen los bancos centrales con los tipos de interés. Segundo, aprender a desconectar del ruido mediático y de la presión social para comprar o vender. Tercero, y fundamental, priorizar la creación de ese fondo de emergencia. Y por último, pero lo más importante, la educación financiera. Porque en este juego, el conocimiento no es solo poder, es la mejor protección que existe. Hay una idea final con la que me gustaría que nos quedáramos. Y es que el sistema no es que esté diseñado para ir en nuestra contra. No es una conspiración. Simplemente funciona así. Tiene sus propias reglas, sus ciclos. El verdadero poder que tenemos no es intentar cambiar el sistema o luchar contra él, sino entenderlo. Entender sus reglas para poder jugar a nuestro favor. Y no nos engañemos, porque esto va a volver a pasar. El ciclo se repetirá. Quizás la próxima burbuja no sea inmobiliaria, será de otra cosa, no importa. Pero la dinámica de fondo, la del crédito fácil que lleva a la euforia y luego a la crisis, esa va a seguir ahí. Como se suele decir, la historia no se repite pero rima. Y estar preparados es la única defensa inteligente. Así que para terminar, dejo una pregunta en el aire. Ahora que sabemos un poco mejor cómo funciona este mecanismo, ¿qué decisión tomaríamos de una forma distinta la próxima vez que veamos venir una burbuja o una crisis? La respuesta que cada uno dé a esa pregunta, puede marcar por completo nuestro futuro financiero.